Martín Salaverry, que es candidato a primer concejal en esta alianza que tiene al radicalismo, al GEN y a la coalición cívica. Por ese mismo espacio lidera la boleta de candidatos a diputados provinciales el ex senador Andrés de Leo. Con Martín hemos hablado muchas veces, nos ha contado en su momento de sus aspiraciones. Yo creo que en algún momento puede llegar a ser intendente de Bahía Blanca, ¿no? Bueno, él lo quiere, pero ahora va como candidato concejal, en primer término. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo andan ustedes? Yo muy bien, ¿vos? Bien, con mucha energía positiva, con muchas expectativas. Bueno, me alegro. Trabajando. Bueno, con muchas ganas, ¿no? Porque vos, como decías, el año pasado, no el anterior, habíamos querido competir, no pudimos. Y bueno, se había hecho un trabajo muy importante. No se pudo concretar en ese momento. Después, lejos de bajar los brazos, continuamos, seguimos adelante con el objetivo de poder ganar el partido. Logramos ganar el partido y bueno, sí, después que se ganó el partido teníamos un objetivo que era ponerlo bien al servicio de la comunidad. Se realizaron cantidad de talleres durante todo lo que fue el fin del año pasado y todo este año, a pesar de la inundación, de los problemas que obviamente cambiaron un poco la agenda de todos, pero bueno, seguimos adelante y eso también me llena de alegría, me da mucha energía porque pudimos, ya te digo, ponerlo al servicio de la comunidad. Se hicieron controles de vista en Cerri, en Hardinger, en Grunbein. Estuvimos con talleres de lo que es el tratamiento de paredes y techos con humedad en White. Se enseñó a lo que es todo construcción de vivienda. Bueno, así que con mucha expectativa porque para nosotros es un proceso, la elección es un proceso no es que aparecimos paracaidistas el último día y alguien nos puso en una lista, sino que venimos en un proceso de escuchar al vecino, de tener iniciativas concretas, de estudiar en profundidad la ciudad, de analizar en base al nivel de deterioro que vemos, que todos vemos. Yo recién venía de distintos barrios pasando, bueno, para venir acá donado al comité y nada, vemos lo que ven todos, ¿no? Los pozos, las grietas, zancas. Me escriben vecinos porque a veces quieren podar un árbol y están un año y medio, no le podan el árbol. Padecimos yo digo, Bahía Blanca tiene un abandono que es un proceso de abandono que no es de un día, sino que viene acumulándose a través del tiempo y que requiere de una serie de decisiones y de medidas para que nos volvamos a recuperar y a renacer, que va a llevar tiempo, pero que hay que tomarlas. Y bueno, en ese aspecto vamos a tener una serie de propuestas, vamos a tener casi una plataforma de gobierno en una página web para que todo el mundo la pueda ver, en donde vamos a tener desde lo que pensamos respecto al gasto público municipal, del presupuesto, de los empleados públicos, hasta el transporte, la necesidad de que Bahía vuelva a tener transporte público en horario nocturno. Fíjate que, por ponerte un ejemplo, también hemos perdido y nos hemos acostumbrado a que de noche no hay más colectivo en Bahía Blanca y eso es un tremendo problema para muchas personas que trabajan de noche y que necesitan de una movilidad y que no tienen para poder pagar un Uber o para pagar un taxi porque viven lejos y necesitan trabajar en un hospital o cuando salen de trabajar en un restaurante y que no tienen en qué volver y ahí se complica todo eso y el transporte público es algo muy importante. Bueno, tenemos una serie de medidas y de propuestas, pero además vamos a estar escuchando mucho más al vecino porque yo creo que la distancia que hay entre la dirigencia y el vecino es gigante, enorme. Ahora, y por eso te escucho. Te quería preguntar lo siguiente, ¿no? Vos pensás, estamos hablando de una elección que es atípica porque Kicillof decidió separar la elección provincial de la nacional. Entonces la gente va a ir ahora en septiembre al Cuarto Oscuro y se va a encontrar con una boleta que tiene dos cuerpos, ¿no? Una que tiene concejales y consejeros escolares y otra para diputados provinciales. Vos pensar que es, ojalá que sea así, ¿no? Porque estamos hablando de diputados provinciales, es decir, vota la gente en la sexta a sus
representantes en el Parlamento bonaerense y vota la gente en Bahía a sus candidatos a concejales y consejeros. Ahora, ¿puede llegar a pasar lo que pasó en Buenos Aires, que la elección se nacionalizó o no? Es decir, la candidata o el candidato no importa el nombre, si es el candidato de Milei, no importa el nombre, si es el candidato del kirchnerismo o de lo que sea, es decir, o ese candidato de Susbieles, ¿eso puede pasar o no? ¿Cómo la ves esta elección? Y la otra es, ¿hay lugar para una tercera vía o está todo muy polarizado? Porque es como que te quieren hacer creer que es kirchnerismo, o sos libertario o sos kirchnerista, como que no hay lugar para una tercera chance, cuando yo creo que la gente me parece que también está abierta a otra cosa, ¿no? La expectativa nuestra es que la gente va a elegir mucho más en el caso de Bahía y de las gentes que tienen una trayectoria, que conocen las necesidades del vecino y que puedan representar eso. Ajá. En última instancia, la razón de ser de la actividad pública es esa, es que los problemas se vayan resolviendo. Y para eso tenés que tener un buen diagnóstico y tenés que tener propuestas. Si no tenés diagnóstico, si no conocés, si da todo lo mismo, si por el mero hecho de que es como si la lista nuestra a mí me llena de orgullo, la local, porque hay gente muy formada, muy preparada que conoce distintas temáticas, no sé, Cecilia Borelli es oftalmóloga, sí. Leticia Tamborindegui trabaja en tema de niñez hace mucho tiempo, conoce la temática, Gonzalo Vélez es un buen concejal, Federico Castoldi, ingeniero agrónomo, director del INTA, sí. Con cantidad de proyectos es decir, gente que tiene, son vecinos de Bahía, vecinos de la ciudad que apuestan por una transformación en la ciudad, que son paracaidistas que no tienen ningún tipo de currícula y que de golpe alguien lo puso en una lista y bueno, el efecto arrastre de un color de una boleta lo lleva y después la ciudad sigue como está y bueno, ¿cómo se resuelven los problemas? Me parece que parte también de la cuestión, yo creo que tiene que haber un involucramiento de los vecinos en general, pero que también tiene que haber un conocimiento, un recorrido de cada barrio, de cada ciudad, de qué manera se puede gestionar determinada cuestión para cambiarla. Y creo que en Bahía Blanca tenemos una enorme chance de eso y que como la ciudad está tan abandonada, tan venida abajo, la gente lo que va a buscar es, cuál es el espacio que mejor representa al vecino para salir de la situación en la que estamos. Ajá. Y no se sale con candidatos que no conocen un barrio de la ciudad. Se sale con gente que conoce la ciudad, que la trabajó, que la recorrió, que la estudió, que conoce cómo es el presupuesto, qué cosas se deberían modificar en el presupuesto municipal. Es decir, hay que tener cierta profundidad y un equipo de trabajo. Y ahí también está la gente de Andrés de Leo. Andrés es una persona formada, que tiene su recorrido, que fue candidato a intendente, que tenía una serie de propuestas y la sigue teniendo. Hay un grupo muy interesante del lado de nuestra propuesta. Yo no voy a hablar de los demás, vamos a hablar de lo nuestro, porque sí. Creo que hay que hablar de lo que al vecino sí. Le interesa, sí. Y me parece que ese es el camino de decir, bueno, ¿qué haríamos nosotros en Bahía Blanca y qué cosas no compartimos de lo que hace Susbieles? Que ciertamente hay un montón de cosas que nosotros no compartimos, no haber rendido cuentas de las donaciones, la SAPEN que sigue siendo la SAPEN ambiental, no se conocen los datos, no están publicados, tenemos la misma planta política, él decía que iba a reducir la cantidad de funcionarios políticos del Ejecutivo, y es la misma cantidad o más que la que tenía Gay, con cargos que son absurdos, y la ciudad sigue en piloto automático, con pozos por todos lados. Nosotros no compartimos, me parece que acá hay que tener una serie de prioridades en Bahía, porque si vos venís de una inundación de 2 temporales y te gastás 200 millones de pesos en la Plaza Rivadavia, cuando él decía todo lo contrario en campaña, decía voy a trabajar por toda la ciudad, con equilibrio en los barrios, acá hay sectores de Bahía en donde vos verás que los autos se han caído en zanjas, hay pozos por todos lados, entonces es prioridad gastar 200 millones de pesos en la Plaza Rivadavia. Me parece que en este momento no es esa la prioridad. Y nosotros vamos a tener una voz muy firme ahí,
y muy concreta, porque a Bahía hay que sacarla de este lugar donde está, que es un lugar en el que hemos caído, en donde ya cuando salimos afuera y vos te vas a otra ciudad y te dicen, ¿de dónde sos? De Bahía. Uy, fíjate lo que son las entradas de esa ciudad, te dice, uno medio que siente vergüenza en vez de golpearse el pecho y sentir orgullo por la ciudad. Ojalá, sí. Yo tengo esa aspiración, ¿no? Que podamos romper. Yo creo que sí hay espacio para... Te respondo a la segunda pregunta. Sí. Hay espacio para la construcción de algo nuevo, para la construcción de algo distinto. Está bien, pero para la gente también está... Vos criticaste la gestión Susbieles, pero ¿por qué te van a gustar a vos y no a los libertarios? Porque, en primer lugar, los libertarios en Bahía Blanca prácticamente cogobiernan con Susbieles. Vos pensá, no hubo tratamiento de la rendición de cuentas de gastos, es decir, el vecino de Bahía Blanca no sabe porque no se rechazó se aprobó la rendición de cuentas de gastos del año pasado de Susbieles gracias al apoyo de los libertarios. Tuvo aprobación automática porque se pusieron de acuerdo en no bajar al recinto. Entonces, ahí hay un cogobierno en Bahía Blanca entre Susbieles y los libertarios. El aumento del colectivo en Bahía Blanca sale con los votos de Susbieles y de los libertarios. Para mí lo más elocuente es el tratamiento de la rendición de cuentas municipales, donde de espaldas al vecino se negaron a tratar la rendición de cuentas, en un acuerdo entre ambos, entre el kirchnerismo y los libertarios en Bahía. Te digo más, la presidencia del Consejo Deliberante en Bahía Blanca la tiene un libertario, sí, con votos que llegó de el kirchnerismo. Sería inviable, imagínate en la provincia de Buenos Aires, Kicillof poniendo un libertario de presidente de la Cámara de Diputados. Hay un cogobierno en Bahía Blanca entre libertarios y el kirchnerismo, que además mucha gente ya lo sabe, es bastante notorio, y nosotros pretendemos otra cosa, una oposición auténtica, nítida, firme, en todo aquello en lo que no estamos de acuerdo, pero también que plantee una alternativa distinta en un montón de cuestiones que vamos a ir desgranando y que van a estar en una página web para que los vecinos puedan verla, y además en esa construcción de abajo hacia arriba. Mirá, hoy la política solo le habla a la política y no le habla al vecino. Los problemas que tiene todos los días el vecino siguen estando. Los baches, las pérdidas de cloacas, agua, pozos por todos lados, abandonado donde vaya. Y la política de Bahía Blanca no le habla al vecino, no intenta resolverle los problemas al vecino. Son todas disputas. El año pasado el Consejo Deliberante fue una disputa entre libertarios, recordarás. Sí. Se peleaban entre ellos, la presidenta del Consejo con los otros libertarios. Bueno, eso es lo que no puede pasar. Lo que tenemos que debatir son ideas, propuestas y tener la firmeza cuando uno, te vuelvo a insistir, si las donaciones, algo que sería natural es publicar a quién se le otorgó, qué fondos, cuál fue el destino de los mismos, y acá eso no ha pasado. Yo estoy absolutamente convencido de que hay una alternativa para una opción distinta. Ahora tiene que ser sensata, firme, tiene que tener contenido, es decir, definirse por lo que uno mismo es, no por lo que no quiere ser. Está Entonces, claro. Somos Buenos Aires, es esto, escuchamos al vecino, estamos con la gente, tenemos propuestas. Es que ahora nosotros vamos a dar a conocer en esta semana un canal en donde todo aquel vecino que quiera sumar un proyecto, una idea, una propuesta, lo va a poder canalizar, pero que después nos vamos a reunir con ese vecino para interiorizarnos más de esa idea, de esa propuesta, en esta lógica de que la política tiene que construirse, tiene que volver a ser representativa, y para eso tiene que construirse de abajo hacia arriba. Está claro. Y la dirigencia política solo le habla a la dirigencia. Fíjate que el kirchnerismo se pelea con los libertarios, los libertarios se pelean entre ellos. Ahora, ¿quién habla de los problemas del vecino, de la gente? ¿Quién habla de eso, de lo que le pasa todos los días al vecino que sigue teniendo el bache, el pozo en la esquina? Bueno, ahí es donde nosotros vamos a apuntar. Queremos representar al vecino de Bahía Blanca y vamos a utilizar todos los canales, todos los mecanismos que tenemos hoy para poder hacerlo. Me parece que ese es el desafío. El desafío es representar de vuelta al vecino de la ciudad y de la sexta sección. Martín, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias y seguiremos charlando de aquí hasta la elección de septiembre. Muy amable.
No, gracias a vos, como siempre, un amable, un abrazo. Bueno, Martín Salaverry, que es candidato a concejal en primer término por, insistimos, esta alianza que se ha formado entre el radicalismo, la coalición cívica y el GEN, que lleva como candidato a concejal en primer término al propio Salaverry y como candidato a diputado provincial al ex senador y ex candidato a intendente de la ciudad, o precandidato a intendente, porque perdió la interna como Irano, Andrés de Leo.